Estimados y estimadas estudiantes de la institución educativa San Ignacio de Loyola, utilizando la estrategia Aprendo en Casa en esta semana en el primer grado de educación secundaria, semana 7, día miércoles 3. Utilizamos planos y nos ubicamos en el espacio para hacer turismo en la libertad. Los recursos que utilizaremos son el cuaderno de trabajo y la ficha número 4 en sus anexos de 3 páginas. Nuestros cuadernos, libros, y nos ubicamos en el día 3, ficha 4, páginas 55, 56 y 57, disponible en la sección de recursos de esta plataforma, y con el libro de trabajo de la página 148. La página 5. Los días, la ficha de los días, la guía de trabajo, los días 3 y 4, leemos y observamos la siguiente situación. Turismo en la libertad. En sus vacaciones de fin de año, la familia de Daniel viajó a la región La Libertad para conocer la famosa ciudadela de Chan Chan. Este centro ecológico es la ciudad construida de barro más grande de Sudamérica. Daniel trazó las distancias geométricas en el plano, como el que se muestra. Ten en cuenta que la distancia geométrica en un plano o mapa es la longitud del segmento de recta entre dos puntos. Daniel midió con una regla en el plano las distancias geométricas que hay desde la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo, y desde la Huaca El Higo a la ciudad de Chan Chan. Las medidas que obtuvimos fueron 10,5 centímetros y 4,5 centímetros respectivamente. Si la familia de Daniel parte de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo y luego desde este lugar a la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia geométrica total en kilómetros y de este recorrido? ¿Qué significa esto? Que vamos a resolver el problema utilizando las 4 fases propuestas por el Ministerio de Educación. Primera, comprendemos la situación, elaboramos un plan o una estrategia. Y para comprender, se plantean 2 preguntas fundamentales, que aquí empezamos por las 2 primeras. ¿Cuál es la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo, a la Huaca El Higo según el mapa? ¿Y cuál es la distancia geométrica de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan según el mapa? En la primera pregunta, según el mapa, la distancia geométrica de la Plaza de Armas de Trujillo a la Huaca El Higo es de 10,5 centímetros. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la distancia geométrica de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan según el mapa? Según el mapa, la distancia geométrica de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan es de 4,5 centímetros. Sigamos resolviendo con la misma situación, que es comprendemos el problema.
¿Qué pide hallar la pregunta de la situación? Pide hallar la distancia total en kilómetros. Cuarta pregunta. ¿Qué significa la escala que se presenta en el plano? Es la relación que existe entre la distancia real y la distancia en el plano. Escala de 1 es a 40.000. Entonces, 1 centímetro equivale a 40.000 centímetros. Y esto transformando que 40.000 centímetros por 1 metro, y para obtenerlo en metros lo dividimos entre 100 centímetros, simplificando centímetros con centímetros y 2 ceros de 100 y quedan 400 metros. Esto significa que 1 centímetro en el plano equivale a 400 metros. Entonces, recordando, ¿qué es una escala? ¿Qué significa la escala? Es la relación que existe entre la distancia real y la distancia en el plano. 1 es a 40.000, entonces 1 centímetro equivale a 1 centímetro equivale a 40.000 centímetros. Diseñamos una estrategia o plan para calcular la distancia geométrica real entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca del Ligo. ¿Qué procedimiento utilizamos? La estrategia es que describir, primero, identifica la distancia en el plano entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca del Ligo, 10,5. Reconoce el valor de la distancia en el plano y calcula su valor real a través de la escala. 1 es a 40.000. Utiliza la relación escala es igual a distancia en el plano entre distancia real. Reemplaza los valores de la escala de la distancia en el plano y obtengo una proporción. Cuarta, halla el valor de la incógnita, realiza las operaciones y aplica la propiedad fundamental de la proporción. La incógnita representa la distancia real en centímetros y realiza la conversión de centímetros a kilómetros y responde a las preguntas. Recuerda, es importante reconocer que por tratarse de un problema de escalas, la proporción entre las medidas reales y el plano se mantiene.
Sigamos resolviendo. Para calcular la distancia geométrica real entre la Huaca El Higo, ciudadela de Chanchán, y la ciudadela de Chanchán, ¿qué procedimientos debe seguir? Estrategia. La misma que la pregunta anterior. Identifica la distancia entre el plano, entre la Huaca, El Higo y la ciudadela de Chanchán. 4,5 centímetros. Conoce el valor de la distancia en el plano y calcula su valor real a través de la escala 1 a 40.000 centímetros y utiliza la relación. Escala es igual a la distancia real entre distancia real. Reemplaza con los valores de la escala y la distancia en el plano y obtengo una proporción. Hallar el valor de la incógnita, realiza las operaciones y aplica la propiedad fundamental de la proporción. La incógnita representa la distancia real en centímetros y realiza la conversión de centímetros a kilómetros y responde la pregunta. Aprendemos. Esta teoría queremos que ustedes lo anoten en su cuaderno de trabajo para ser archivados en su portafolio. Escala numérica. Es la relación numérica que existe entre el valor de las necesidades de las medidas en el mapa y su valor en la realidad. A eso se llama escala numérica. Es necesario que la escala considere la misma unidad de medida para los valores reales y en el plano. De no ser así, una de ellas debe transformarse en la misma unidad de medida. Entonces, la escala es igual a la escala es A1, la escala es A1, es a 1000. Entonces la escala aquí no hay que olvidarse que es igual a ¿cuánto? A la distancia en el plano entre la distancia real. Entonces, eso significa que una escala es igual a 1 centímetro en el mapa, equivale a 1000 centímetros en la unidad. No debemos olvidar que la escala está tiene las mismas unidades. La escala numérica puede ser escala natural, es decir, que tiene la misma relación. Unidad en el plano o mapa equivale a una unidad en la realidad. 1 centímetro en el plano o mapa equivale a 1 centímetro en la realidad. Y escala de reducción, una unidad en el plano o mapa equivale a X unidades en la realidad. Y la razón se representa por 1 es a X, donde X es mayor que 1. Listo. X es mayor que 1. Seguimos. Ejemplo. 1 es a 5000. ¿Qué significa esto? Que 1 centímetro en el plano equivale a 5000 centímetros. Esto equivale a 50 metros en la realidad. La usamos en mapas y planos de casas e informes. Generalmente estas unidades se utilizan para elaborar planos de casas o de terrenos, carreteras, etc. Lo utilizan mucho los ingenieros de construcción civil y los arquitectos. Escala de amplificación es lo contrario a la
escala anterior. De reducción es una escala de ampliación. X unidades en el plano o dibujo equivale a una unidad en la realidad. La razón se representa por X es a 1, donde X es mayor que 1. Ejemplo, 5 es a 1 significa que 5 centímetros en el plano equivale a 1 centímetro en realidad. La usamos para mostrar detalles de piezas pequeñas, escalas y planos. Escalas, planos y mapas. Aquí tenemos un plano de un departamento a una escala de 1 es a 120. La escala siempre se da indicada en un plano. Y aquí la medida en el plano sería 4,8 metros. ¿Cuál sería la dimensión? Perdón, el plano. La medida en el campo real sería 4,80 y 3,5 metros. Es una habitación, ¿cierto? Está dividido en una sala, en una cocina y un comedor. Entonces, ¿qué tenemos? La escala, claro, sí, las escalas que se utilizan en los planos y los mapas son un caso particular de proporcionalidad. ¿Qué son? Escalas que se utilizan en planos, se utilizan en planos y los mapas. Son un caso particular. Podemos decir que las medidas en el plano y en la realidad son proporcionales. Hay una razón entre ellas que se denomina ejecutamos la estrategia o plan. Utiliza el procedimiento de la pregunta 1 de diseñamos una estrategia o plan. Calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Plaza de Armas de Trujillo y la Huaca El Higo. Para hallar la distancia geométrica real utilizamos la relación de la escala es igual a distancia real en el plano, distancia menor, o distancia en el plano entre la distancia real, donde tenemos el dato que es la escala es igual a 1 es a 40.000 y la distancia en el plano es de 10,5 centímetros, donde D mayúscula es distancia real. Aquí tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos y obtenemos la proporción más. Reemplazamos los datos de la escala y la distancia en el plano. Tenemos que 1 centímetro en la escala, distancia del plano entre 40.000 centímetros es igual a 10,5 centímetros entre distancia real. Esto se llama proporción. Es la comparación de dos cantidades o de dos números divididos de un cociente, de una división. 1 entre 40.000 es igual a 10,6 centímetros entre 2. Esto se ve así. 1 centímetro es a 40.000 centímetros, como 10,5 centímetros es a D. Entonces, aquí, simplificando, y hallamos la incógnita. ¿Cuál es la incógnita? Es la distancia real. Con la propiedad fundamental de la proporción. ¿Cómo es esto? Que la distancia de real es a multiplicar las cantidades que están en diagonales. 10 o 40.000
centímetros por 10,5 centímetros entre la tercera cantidad que está al frente de la distancia real. Entonces decimos la incógnita, hallamos la incógnita con la propiedad fundamental de la proporción entre 1 centímetro. Y de aquí, efectuando la operación, tenemos ¿cuánto? Que la distancia real es igual a 420.000 centímetros. La distancia real entre la plaza de armas de Trujillo y la Huaca El Higo es 420.000 centímetros. A esta relación, la distancia. Continuamos resolviendo. Convierte centímetros a kilómetros completando el siguiente esquema de factores de conversión. Ve que la cantidad inicial está en centímetros. ¿Cuál sería? 420.000 centímetros. Para convertirlo a metros hay que multiplicarlo por 1 metros entre 100 centímetros, y si está en metros a kilómetros por 100.000 metros que tiene metro. Esto reemplazamos y simplificamos la expresión. Entonces tenemos que la distancia real es igual a 420.000 centímetros. Sabemos que 1 metro es igual a 100 centímetros y 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, reemplazando, tenemos 420.000 centímetros. ¿Es de cuánto? De 4.200. Este no es aquí. Ya hay que tener cuidado. Aquí se ha ubicado un error. 420 centímetros, 420.000 centímetros. Lo multiplicamos por 1 metro y lo dividimos entre 100 centímetros y lo seguimos multiplicando por 1 kilómetro y lo dividimos entre 100. Esto es igual a 42 kilómetros entre 10. Simplificando, ¿cómo salir? Simplificamos centímetro con centímetros, centímetro que está multiplicando en el numerador y centímetro que está dividiendo. Luego los metros con metros y nos queda 420.000 entre 100 por 1.000. Entonces seguimos simplificando de 1.000, 420.000 entre 3 ceros, que es entre 1.000, nos sale 420. Seguimos de 100, lo simplificamos un cerito y 420 en 1 entre 10 y nos queda 42 kilómetros entre 100. Y esto es igual ahí, esta relación, ¿a qué es igual? Esta cantidad de 4,2 kilómetros dividiendo 42. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza de armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo? Respuesta: la distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza de armas de Trujillo hasta la Huaca El Higo es de 42 kilómetros. Utiliza el procedimiento de la pregunta 2 de diseñamos una estrategia o plan y calcula la distancia geométrica real en centímetros entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chancha. Para hallar la distancia geométrica real utilizamos la relación escala es igual a la distancia del plano entre la distancia real, conociendo sus datos, que es la escala 1 es a 40.000 y distancia en el plano es 4,5 centímetros. Distancia real. Reemplazamos y obtenemos la proporción, entonces tenemos que establecemos la la proporcionalidad, comparación de dos cantidades mediante las razones o dos, el cociente de dividir la distancia del plano entre la distancia real es igual
un centímetro es a 40.000 centímetros, como 4 es a 5 centímetros sobre la distancia real. Hallamos la incógnita con la propiedad fundamental de la proporción. Entonces, la distancia real es igual a 40.000 centímetros por 4,5 centímetros de distancia entre un centímetro. Entonces, la distancia real será 180.000 centímetros. Estos 180.000 centímetros es la distancia real entre la Huaca El Higo y la ciudadela de Chan Chan. Es 180.000 centímetros. ¿Cómo se obtiene? Simplificando las unidades y multiplicando y luego dividiendo. Aquí tenemos, sigamos resolviendo la situación. Convierte centímetros a kilómetros completando el siguiente esquema de factores de conversión. El esquema se llama factores de conversión. ¿Qué hacemos? La distancia real es igual a 180.000 centímetros. Sabemos que un metro es igual a 100 centímetros y un kilómetro es. Reemplazamos y ¿qué hacemos? Simplificamos. Multiplicamos 180.000 centímetros con centímetros, metros con metros. Y luego lo simplificamos. Nos queda, ¿cuánto? 180.000 entre 1000 a 180. Y 180 entre 10 es 18 kilómetros por 100, o sea, sobre 100. Y ese resultado es igual a 1,8 kilómetros. Esta es la distancia que hay desde la Plaza de la Libertad a la Huaca El Higo. Respuesta: 180.000 centímetros equivale a 1 kilómetro 1,8 kilómetros. Pregunta 6. ¿Cuál es la distancia geométrica real en kilómetros desde la Huaca El Higo hasta la ciudadela de Chan Chan? Ahora, la distancia geométrica real en kilómetros desde la plaza La Huaca El Higo hasta la ciudadela de Chan Chan es de 1,8 kilómetros. Es la distancia geométrica. Dar respuesta a las preguntas de la situación. Si la familia de Daniel parte de la plaza de armas de Trujillo a la Huaca El Higo y luego desde este lugar a la ciudadela de Chan Chan, ¿cuál es la distancia total geométrica en kilómetros de este recorrido? ¿Cómo lo podríamos hacer esto? Primero, leer el problema. De esos obtenemos nuestros datos, que D sub 1 es la distancia de la plaza de armas de Trujillo a la Huaca El Higo, y la distancia de la Huaca El Higo a la ciudadela del Chan Chan tomamos como distancia 2. Y aquí tenemos, halla la distancia geométrica total. ¿Qué es? Hay que hallar la sumatoria de las distancias de la plaza de armas de Trujillo en la Huaca El Higo, que es D sub 1, más la distancia de la Huaca El Higo a la ciudadela de Chan Chan. Y reemplazando, la distancia total es igual a 4,2 kilómetros más 1,8 kilómetros. Distancia total es igual a 6 kilómetros. ¿Cómo hacemos? Sumándolo. 4,2, disponemos 4,2 más 1,8. Así de la siguiente manera. Me disculpan por aquí, sacamos nuestra pluma. Decimos 4,2 más
más 1,8 entre, sobre, trazamos una línea y lo sumamos, ¿cierto? 2 más 8, 0. Los decimales debemos disponerlo en columnas, la coma decimal en una misma columna, alineadas verticalmente. Ponemos la coma decimal. 4 más 1, 5, más la llevada es 6. 6, ¿cuánto? Ese es el resultado. Entonces la distancia total geométrica es la sumatoria de la distancia de la... Reflexionamos. Terminado el proceso, vamos a hacer una pequeña revisión, queda como actividad. Recuerda y revisa el proceso, el procedimiento que llevaste a cabo para responder a la situación. Ustedes saben cómo se lee la escala numérica en un mapa. ¿Qué significa? ¿Sabías cómo se lee? Si recuerdan unas ideas de sexto grado, revisando el texto en la página del cuaderno del libro 148, podemos ubicar. ¿Sabías cómo se lee la escala numérica en un mapa? Así como iniciamos también en las partes más importantes de esta actividad, ¿qué significa? Casi algunos no lo recuerdan, pero sí es necesario que hay que volver a repasar la idea de esta actividad y estaremos recordando. ¿Sabías que la escala es una relación que existe entre dos cantidades? ¿Cuánto? La escala es igual a la distancia que hay en el mapa entre la distancia real. ¿Cómo se lee? Como un cociente de dos números. A este cociente se le llama razón. ¿Qué significa? Significa que hay una comparación de dos cantidades, de la distancia en el plano entre la distancia real. Y completan ustedes hacen una pequeña descripción del proceso que se ha seguido. ¿Cuál crees que es la utilidad del trabajo de lo trabajado en la sesión? Para trabajarlo esto hay que recordar también en qué lo utilizamos. Vamos a utilizar primero nosotros para medir un campo deportivo. Lo elaboramos un plano, ¿cierto? Elaboramos un plano y eso es la utilidad para saber representar en qué, en la vida cotidiana de las cosas reales en un plano o un mapa. Lo encontramos siempre en un mapa, mapas o planos. Luego, ¿en qué aplicarías el uso de la escala en tu vida cotidiana? Para utilizarlo en nuestra vida cotidiana es elaborando planos de un terreno, en un croquis, por ejemplo, de una finca. Y ahí estaría utilizando la escala. Por ejemplo, 40 hectáreas de terreno. ¿No es cierto? 40 hectáreas de terreno. Yo elijo un centímetro por cada 10 kilómetros o 10 hectáreas. 1 centímetro cada 10 hectáreas y lo represento. ¿Cuántos centímetros debo utilizar? Si es de 10 hectáreas, o sea 10.000, 10 hectáreas. Cada una hectárea tiene ¿cuántos metros? 100 metros por lado, o sea 100 por 100 es una hectárea aproximadamente. Un área es 10.000 metros cuadrados, una hectárea. Luego
lo trazamos y lo hacemos en nuestro gráfico, y eso lo estaríamos aplicando en la escala de nuestra vida diaria. Elaboramos un croquis, por ejemplo, de esa hectárea, de esa hacienda. ¿Y cuál crees que es la utilidad de lo trabajado en esta sesión? La utilidad, ¿cuál sería? Queremos que ustedes plasmen sus ideas, simplemente no se copien lo mismo que está en la actividad. Traten de hacerlo de la mejor manera, en forma creativa, utilizando su razonamiento y su creatividad. Aquí, para seguir aprendiendo en casa, tenemos disponible en la sección recursos de esta plataforma, estimado estudiante y estimada. Con la finalidad de avanzar tus aprendizajes matemáticos, te invitamos a revisar los desafíos de las páginas 61, 62 y 63 del cuaderno de trabajo de matemáticas. Con esto estaremos concluyendo el día jueves a la misma hora, entregándose una ficha para que al concluirla me estén remitiendo como evidencia. Disponible en la sección recursos. Y mil gracias por su atención.